Bienvenidos una vez más a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, en Justicia para Todos lo que se pretende es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar acerca de la ley de extinción de dominio. ¿Qué es la extinción de dominio? ¿Cómo se puede llevar a cabo? ¿Cómo se puede interpelar? Quédese con nosotros porque se va a poner muy interesante este programa que seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para entrar de lleno a este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para entrar a este gran programa acerca de la ley de extinción de dominio. Para ello he convocado a una serie de peritos en la materia, una serie de abogados, serie de jueces, autoridades que conocen ampliamente acerca de este tema, los cuales les doy la más cordial bienvenida. Y el día de hoy nos acompaña de mi lado derecho, tenemos aquí a la maestra Judith Cova Castillo, la cual es juez y abogada postulante y abogada en general, ¿o qué es? Mi función actual es ser juez. Bien. Con funciones de magistrado por Ministerio de Ley en el Tribunal del Distrito Federal. Perfectamente, muy bien. De mi lado izquierdo tengo a la abogada Jackie Monroy. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Héctor. De igual forma, de mi lado derecho tengo a la maestra María de los Ángeles Rojano Zabalza. Así es. Bienvenida. Buenas tardes. Al contrario, agradezco la invitación. Igualmente, si nos puede decir más o menos un poquito al auditorio, ¿quién es usted? Un poquitito nomás. También trabajo en el Tribunal Superior de Justicia. Soy juez, la juez séptimo civil, y además doy clases en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y en algunas otras escuelas o instituciones en los cursos de posgrado. O sea que tenemos a dos eminencias de mi lado derecho, pero también de mi lado izquierdo tenemos muy buenos participantes. Aparte de la abogada Jackie Monroy, que obviamente es una panelista de aquí del programa, tenemos al maestro David Aboites de la Cruz. Él es abogado postulante, sobre todo en materia penal, pero bueno, pues también es un excelente abogado. Muchísimas gracias, Héctor, por la invitación. Gracias. Bien. Bueno, pues entremos un poquito de lleno, ¿no? a este programa de la extinción de dominio. No sé quién de los panelistas me puede decir qué es la extinción de dominio, porque muchos de los televidentes nos pueden decir, oigan, la extinción de dominio me suena así como que vamos a jugar dominó, o ¿cómo es todo ese rollo? Bien, es un juicio que tiene implementación de las nuevas leyes de vanguardia de nuestra Ciudad de México. Es un procedimiento especial y una ley que lo respalda precisamente para resguardar la tranquilidad, la paz de nuestros ciudadanos en relación con la delincuencia organizada, que así fue empezando. Es una ley que tiene su nacimiento en el año 2008, el 18 de junio del 2008 tenemos su implementación. No nada más surgió esta ley de la nada, sino con antecedentes a nivel internacional y además con antecedentes de la reforma constitucional, que además de proteger los derechos humanos, también implementa en su artículo 22 constitucional la creación de la ley de extinción de dominio. Procedimiento especial que nos va a permitir abatir toda la cuestión económica que está teniendo gran poderío en el área de la delincuencia organizada, robo de vehículos, trata de personas, secuestro, que desgraciadamente es uno de los delitos de mayor frecuencia o que tengamos ahorita en nuestra ciudad, gran peligro debido a la asiduidad que tenemos todos los habitantes. Bien. Entonces se ha incorporado el narcomenudeo, que es una nueva figura y que depende del gramaje. ¿Cuál es la finalidad o la función de la ley de extinción de dominio? Es precisamente proteger al ciudadano de aquella delincuencia que ha integrado una organización de administración y dirección de manera equívoca y que maneja grandes cuestiones económicas. ¿Cuál es la finalidad? Que aquellos bienes, producto, objeto o fruto del delito se les prive el derecho a los propietarios por el descuido o deber de cuidado que deben de tener y que habida cuenta que han caído en manos de la delincuencia, tenemos que manejarlos de nuevo cuenta a través del Estado. Es el ejercicio de una acción que implementa la Procuraduría a través de su Ministerio Público debido a la investigación o a la averiguación correspondiente en donde se determine la presunción, indicio o seguridad de un delito de los clasificados en su artículo 4.
que como repito, y nada más para precisión, me gustaría recordarlos. Es robo de vehículos, es trata de personas, es secuestro y es narcomenudeo. Originalmente nuestra ley de extinción de dominio también comprendía la delincuencia organizada, pero de acuerdo a las reformas de la ley de extinción de dominio a nivel federal, quedó excluida de nuestro manejo a nivel local y ahora solamente es su encargo la materia federal. A nivel federal. Ahora, entonces, por lo que estamos entendiendo, es la parte de ese tipo de figuras delictivas como tal. La ley de extinción de dominio lo que hace es que asegura, digamos, los bienes que provienen, digamos, o se encuentran dentro de este tipo de delitos y, bueno, se les quita propiamente a Lampa, ¿no? Como tal. ¿Y qué hacen con esos bienes? O sea, ¿a quién se los dan? ¿Qué hacen con eso? Bien, bueno, lo primero que tenemos que hacer es la implementación de medidas cautelares. Las medidas cautelares las pide el Ministerio Público. Obviamente, cuando a nosotros nos llega el asunto, llega la representación del Gobierno del Distrito Federal, en esencia a través del Ministerio Público, que representa, sabemos todos nosotros, no solo la seguridad de la ciudad, sino también instancias especiales con la representación correspondiente. Entonces, ¿qué hace nuestra representación social? Además de hacer su averiguación y todo el ejercicio de su acción de índole penal, esta ley le da la autorización o el ejercicio de la acción por vía civil, para el efecto de que, precisamente, extinguir la propiedad. ¿En beneficio de quién? Del Estado. ¿Con una actividad de qué tipo? Social. ¿En beneficio de qué? El interés público y el interés social. ¿Por qué? Porque ha sido utilizado. Nuestra ley no se encarga de perseguir delincuentes, se encarga de perseguir el objeto que haya sido fruto, producto o motivo del delito o utilizado, que es exactamente el motivo dijéramos, la locación del delito. Y entonces, ¿qué hacemos con él? Pues precisamente se justifica el extinguir la propiedad del sujeto y queda en beneficio del Estado. Bien. Y por ejemplo, perdón, sí, adelante, una pregunta. Obviamente, de acuerdo a lo que establece la ley, le quitan ese bien, en el ejemplo que quisiera yo poner, es un bien inmueble, sí, se lo quitan al que es su propietario. Si el inmueble se encontrara en arrendamiento, porque yo lo di en arrendamiento y resulta que mi arrendatario lo usó para cualquiera de los supuestos que establece la ley, de los delitos que establece. Delitos, exactamente, que establece la ley. Bueno, de acuerdo, siguiendo el procedimiento que establece la ley, a mí como arrendador, que yo soy el propietario realmente del inmueble, que yo ni siquiera tenía conocimiento de qué era lo que estaba pasando en mi inmueble, me lo van a quitar. Ahí que puedo hacer yo como propietario arrendador de este. Tanto preventivo como correctivo, ¿no? Claro, porque sí está complicado pues, esa no parte, puede, ¿no? Ya me lo quitaron, ¿no? Sí, o sea, ahí que podría yo hacer como dueño de ese inmueble que yo ni siquiera sabía, que a lo mejor era de las llamadas casas de seguridad porque tenían ahí secuestrado a alguien. Porque incluso luego muchas veces en los contratos de arrendamiento lo que pasa es que uno puede poner cláusulas de que no se hagan actividades ilícitas y demás, ¿no? Pero tampoco puedo estar como arrendador, obviamente, yendo a checar todo lo que hace mi arrendatario, ¿no? Entonces, se supone que son contratos de buena fe. Claro, entonces, en ese sentido, ¿ustedes qué opinan? A ver, mire usted, cuando se afectan los bienes inmuebles, que es la pregunta, siempre consideramos algo muy delicado que traemos desde la Constitución política, que es el deber de cuidado que tutela el artículo 27 de la Constitución, tratándose de propiedad privada. Acuérdense ustedes que la propiedad privada realmente, en origen, la propiedad es del Estado y no la concede de acuerdo con la función de los bienes, no la concede a los particulares, en el caso para ser usados como bienes propiedad nuestra. Sin embargo, ahí tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando tenemos propiedades. Cuando se tiene la propiedad hay que cuidar para qué es, ¿sí? Si la estamos utilizando para nuestro servicio, para rentarla, para explotarla, o sea, la propiedad se puede usar, se puede disfrutar, pero hay que tener cuidado con el abusar de la propiedad. Porque precisamente el llegar a esos extremos es lo que ha propiciado que se malusen las cosas. Entonces, yo propietario, si voy a rentar mi casa, debo de tener cuidado a quién se la rento. Y hacer un contrato muy claro de cuáles son las obligaciones de uno y otro, independientemente de las que marca la ley, de pagar la renta, el otro de cobrarla, de cuidar los bienes, de usarlos para lo que fueron rentados. Con independencia de eso, el propietario tiene que estar muy pendiente
de qué cosa o Pasa cómo es ahí. que se está usando su bien. O sea, Si tiene bien que es estar al verdad, pendiente, sí, digamos, tiene que el ser- arrendador. Si bien es verdad, es un vigilando. contrato de uso, como lo clasifica la ley, ese uso tiene que ser el adecuado. Claro. Si lo rento para casa-habitación, debe ser para casa-habitación. Si lo rento para comercio, si lo rento para estacionamiento, o sea, el hecho de que nosotros vayamos a cobrar la renta nos permite estar vigilante de que si la función para la que fue rentado se está cumpliendo. Ok. Pero si nosotros estamos dándonos cuenta que a lo mejor lo renté para una lonchería, una accesoria que es lo clásico, Y es que se una vienen usando. narcotiendita. Exacto. Entonces, si todo mundo sabe que ahí se compran grapas, que ahí se compran cigarros de determinadas cosas, ¿a poco el propietario no lo sabe? O sea, muchas cosas nos conviene recibir la renta. Claro, porque No nos ordinariamente falla. ahora se dice Así deposítamelo en una cuenta y no vuelvo a ir al inmueble hasta el año siguiente, ¿no? Hasta que le quiero aumentar la Exacto, renta, digamos, ¿no? Entonces, Es ese como un descuido de nosotros, de no cuidar las cosas, Ok. de permitir que caigan en una de las hipótesis que marca la ley de extinción de dominio para que no sea retirada la propiedad. Es una expropiación, es retirar la propiedad a las personas para dedicarlas a alguna fin cuestión pública que determina el gobierno de la ciudad. Quisiera hacer una observación. Adelante, está. Me parece muy atinada la intervención de la abogada juez en ese sentido, pero para ejemplificar quisiera yo comentarles. Si tenemos un vehículo y yo se lo presto a un amigo, a un hermano, generalmente, ¿qué verifico? Uno, que tenga la experiencia, que tengamos la confianza en la entrega de ese automóvil. Primer punto. Y segundo, el automóvil generalmente lo tenemos asegurado. Claro. O cuidamos la preservación de ese bien. ¿Cuántas veces lo estacionamos en la calle y salimos a verificarlo 2, 3 o hasta 4 veces para ver que exista, que todavía esté y que además no haya tenido ningún daño? ¿Por qué lo hacemos con tanto cuidado con un automóvil y por qué no lo hacemos con nuestros un bien bienes raíz. que son más importantes y que tienen más costo? Más importantes, ¿por qué? Sí. Porque hemos tenido que invertir mayor tiempo y mayor esfuerzo económico para poderlos obtener. Por eso dice la abogada, el deber de cuidado. Ok. Oye, es muy claro eso, cierto. Ciertamente, Es y ahí totalmente vemos esa analogía entre un bien y el otro. ¿Por qué nos ocupamos de algo que sí me va a servir para transportarme, pero por qué no me Estoy ocupo? descuidando algo más valioso Así es. al final del Ese día de mi deber de patrimonio. cuidado nos sorprende y exigimos, como usted lo señalaba, muy atinadamente la buena fe, sí, pero cuando yo otorgo ese bien, también estoy yo haciendo uso de mi buena fe. Es mi propiedad y lo otorgo. Entonces tengo que vigilar quién se queda en posesión de ese bien. Ok. Tenemos también una figura dentro de los contratos que cuando no ocupamos el bien para la finalidad convenida, podemos rescindir ese Rescindir, contrato. claro. Si lo tenemos para casa habitación y yo lo utilizo para comercio, inmediatamente el propietario se da cuenta y me puede pedir la rescisión. ¿Por Así qué es. lo hacemos en esos casos generales? Que incluso estamos vigilantes, y por qué no lo hacemos en nuestros bienes que son motivo de riesgo de la extinción de dominio. Y un riesgo claro, además, ¿no? claro. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos con el programa. Muchas gracias. Bien, continuamos con este gran programa. Bueno, seguimos platicando un poquito de esto de la Agregando extinción. un poco a la cuestión que inicialmente tomé el punto, creo que la ciudadanía tiene que estar muy preparada para ver ahora cómo rento y a quién le rento. Claro. Yo creo que alguna de las prevenciones que la ciudadanía puede tomar en cuenta para no incurrir, más bien para evitar Para no que perder sus su bienes patrimonio. se metan en un problema de estos. No, porque lo pierden, ¿no? Claro, claro, es que alguien le realice bien un contrato con unas cláusulas que le permitan estar inspeccionando, a lo mejor la palabra no es inspeccionar, pero a lo mejor estar vigilando que la para la Igual finalidad ese uso. para la que fue rentado los bienes se cumple. A lo mejor que le permitan el día que va a cobrar la renta, pues hacer el recibo en su mesa, yo no sé. Alguna cuestión, pasar a hacer entrar una- y verificar qué está pasando. Sí, una verificación estaría muy Porque bien. hay bienes de los que ya se han asegurado, en donde la gente renta la casa completa, le pagan la renta de un año por adelantado,
en fin, como que para que no esté yendo las personas. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta. Y se convierten, algunos de esos bienes que ya han sido detectados, se convierten en casas de seguridad. Entonces, las personas tienen que ser muy cuidadosas, no nada más que le esté produciendo una cantidad. Lo que le produzca no vale su bien. Claro. Y no vale tampoco su seguridad, porque también personalmente se puede ver involucrado en el delito en materia penal. No solamente pagaría con su casa el descuido, que ese es el precio del descuido, el retirarles la propiedad de los bienes, ya sea inmuebles o muebles, precisamente por el descuido que hacemos de ellos, porque lo estamos abusando en su explotación, estamos abusando de esa explotación, el dedicarlas a fines que van contrarios al orden público. Ahora, a mí me viene mucho a la cabeza ahorita la parte de, bueno, sí, es correcto totalmente esta apreciación, pero, por ejemplo, si yo rento una refaccionaria, las piezas que venden, a lo mejor algunas son buenas y a lo mejor algunas son robadas. Procedencia. ¿Qué pasaría ahí? Porque también, pues, volverme yo un contralor de lo que está haciendo el señor o meterme incluso hasta sus cuentas de una empresa, de un accesorio y todo, pues va a estar medio complicado, ¿no? Los mexicanos somos como que cuidadosos en gastar el dinero, pero a veces exageramos. Claro. Todos los que de alguna manera usan vehículos y se ocupan de sus carros, saben dónde se venden económicas las piezas de los carros, Claro. las autopartes, Claro. y si no, optan ellos por comprar las piezas en un establecimiento autorizado o en una agencia, van a correr el riesgo de que las piezas que están comprando provienen de un delito. Claro. Se acostumbra, sobre todo en caso de carros compactos, a que es muy fácil desmantelarlos y es muy fácil vender sus piezas y muy baratas. Claro. Entonces, lo barato sale caro, es un refrán muy mexicano, pero es verdad. Es muy cierto. Y sabemos muy bien dónde se encuentran, quién los vende, etcétera. Y somos muy cómodos y resolvemos nuestras necesidades, pero como que no vemos más allá, en perspectiva, cómo está el delito. Claro. ¿Sí? Y que estamos nosotros colaborando, convirtiéndonos en cómplices también de ese tipo de conducta. Y en el caso del arrendador, entonces, ¿qué podría hacer? Aquí lo que podemos hacer es lo primero que mencionó la abogada. Hacer los contratos con cláusulas específicas que le han nombrado como cláusulas blindaje, en el cual estamos previniendo al sujeto, ¿sí? Al sujeto que va a arrendar, aquel sujeto que va a ser mi arrendatario, de que primero debe de tener la precisión de que no debe de cometer esos delitos de manera directa, los que determina nuestra ley de extinción, pero además que en caso de hacerlo va a ser motivo de rescisión y que además yo tengo que actuar de buena fe. Entonces tengo que acreditar la procedencia lícita de mi bien y la procedencia lícita que esté obteniendo de los frutos que obtengo de ella. Pero más aún tenemos que hacerle clara y patente la necesidad de que si él está cometiendo en una conducta irregular, yo estoy obligada a hacer la denuncia correspondiente. Eso va a manifestar también mi buena fe. Buena fe. ¿Qué sucede? Que tenemos ahí algunos arrendatarios que incluso su bien tiene un costo, pongamos de ejemplo, 3,000, 5,000 pesos mensuales. Pero sucede que el arrendatario llega y le ofrece no 5,000 pesos, le ofrece 10,000 pesos y se los va a pagar por adelantado y durante un año. Eso ya sería un foco rojo inmediato. Así es. ¿Qué sucede? supuesto. Nuestra actuación de buena fe, si yo soy el arrendador, tengo que darme cuenta por qué me está ofreciendo esa cantidad mayor, si está fuera de una regularidad comercial y que en su caso ya no estoy actuando de buena fe. Él tampoco y por consecuencia tengo que tener medidas preventivas. Decíamos nosotros, la ley de extinción debe de ser un resguardo, un respaldo. Es más, lo conveniente es que no la utilicemos, porque si no la utilicemos es porque no se necesita. Claro. Y en este sentido, no tendríamos por qué hacerlo valer. Sin embargo, la tenemos presente precisamente para resguardar nuestros bienes al ciudadano, pero principalmente también a los seres humanos. Recordemos que nuestro artículo ahora constitucional también contempla que el pro persona y los derechos humanos. ¿Qué me preocupa? Se habla mucho de la nueva esclavitud de este siglo, que es que el secuestro de personas, la trata, y entonces en consecuencia estas dos figuras tenemos que tratarlas de amortiguar en ese gran crecimiento que tiene. Y esta es una de las leyes que nos permite determinantemente irla frenando. Otro contrato de uso que hay que tener mucho cuidado es el del comodato, al que
viene mi familiar, viene mi amigo, viene el conocido, me piden el favor, oye, alguien necesita que le rentes o le prestes tu casa, porque por alguna necesidad. Entonces nosotros somos muy dados a, pues si es mi primo, o si es mi gran amigo, o si es un recomendado de mi amigo, a lo mejor lo hago. Y no lo rento, es gratuito el uso. Sí. Y resulta que también ahí están en camino los delitos. Entonces, yo creo que ya la buena fe hay que cuidarla, por supuesto, pero ya hay que ser muy, muy precavidos, porque también ese préstamo de uso que hemos tenido, ese detalle con familiares, o sea, familiares que pues, oye, tú no ocupas la casa, préstamela un año, unos meses, en lo que yo veo cómo me repongo de mi situación económica, etc. Claro. Entonces, de buena fe la familia presta. Y obviamente, si es mi hermano, si es mi primo, si es mi hijo, ¿qué vamos a creer, ¿sí?, que vaya a ser algún delito? ¿Qué voy a estar desconfiando? ¿Verdad? Claro, y sí. ni siquiera voy y verifico, ni siquiera voy y estoy pendiente. Y resulta que también se utilizan así, de gente muy cercana, los inmuebles para cometer delitos. Entonces, cualquier contrato de uso, cualquier. Y los delitos entonces quedamos que era trata de personas. Secuestro, robo de vehículos. Secuestro, robo de vehículos. Y narcomenudeo. O sea, esas 4 figuras son las que pueden dar motivo a la extinción, digamos, de dominio. Son los delitos, exacto. Ahora, ¿qué pasa en el caso? Porque también se me ocurre un poquito la parte de, pues yo rento el inmueble, insisto, o a lo mejor doy hasta incomodato igual, ¿no? Como estamos platicando. Que van a poner a lo mejor ahí un spa, ¿no? Porque estos spas son padrísimos y tal, ¿no? Ya. Pero pues luego ya de ahí se vuelve que ya no era spa, sino que era otra cosa, y bueno, de ahí se viene todo el problema, ¿no? Son usados muy continuamente como casa de citas, ¿no? Para hacer trata. Para trata. Exactamente, o sea, se presta el negocio. Okay. El negocio es tan aparentemente de estética, aparentemente de relajación, etcétera, que de verdad se presta. Hasta de yoga. ¿A cuántos la policía no ha desmantelado ese tipo de negocios? Y ya ha encontrado gente que está ejerciendo, a lo mejor hasta voluntariamente, pero hay matices de trata, lo usan. Uh-huh. Y muy pronto los gimnasios también se prestan para eso. Para la trata también. ¿Sí, no? Uh-huh. Bueno, yo aquí en la Ciudad de México he estado observando un poquito la parte de que esto sí ha hecho bien, digamos, la labor, tanto las autoridades como el gobierno, porque yo ya es raro que vea un lugar un giro negro, o sea, digo, seguramente sí hay muchos, ¿no? Más sin embargo, yo ya, antes pues se promocionaban muchísimo en cualquier lado. Ahorita yo veo que ya es más difícil, por esta cuestión que hay como que de la moda que se ha realizado también, de trata de personas, ¿no? Usted, licenciado, maestro, ¿qué opina? Bueno, primeramente yo quisiera comentar algunas cuestiones con todo respeto. En primer lugar, por nuestras excelentes y me tienen muy, muy apasionado en el tema. Yo creo que, y siempre lo he dicho, a un delincuente hay que vencerlo con la ley en la mano, aplicando el debido proceso. Como ustedes saben, yo soy abogado postulante en materia penal y todo esto lógicamente nace de un delito, como lo vienen comentando algunas de nuestras compañeras panelistas, y no perdamos de vista que también es muy importante. Yo considero que esta ley es un arma precisamente del Estado que debe ser utilizada en los casos que realmente lo requieran. Pero también no hay que perder de vista que el proceso va a derivar, bueno, la Constitución en el artículo 22 dice que es autónomo, el de materia civil y de materia penal, pero sin embargo yo creo que siempre se encuentran ligados. Y hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente, como bien decían nuestros ponentes, puede ser que haya tenido matices al iniciar la investigación en la Procuraduría, haya tenido matices de que era trata de personas. Pero a través del transcurso de la defensa en materia penal, de hacer una mejor investigación en la Procuraduría, el día del mañana, primero inició ahora próximamente carpeta de investigación, antes averiguación previa, por el delito de trata. Empezó a enfocar su investigación. Pero resulta que el día de mañana hay una absolución en materia penal de la persona a la que se le ha acusado por ese delito.
tiene que verse reflejada a fuerzas un efecto, en el procedimiento un efecto civil. reflejo, digamos. Claro, tendría por fuerza. Pero vamos a suponer que sí efectivamente la condenan. Se van a la apelación, confirman, tenemos todavía el amparo directo en materia penal o la revisión del amparo, y que llegara a suceder que porque fueron matices de trata, resulta que no eran matices, sino era otro delito, corrupción de menores. Y ese no está aquí. Que hubiera una reclasificación por una mala investigación de la Procuraduría y que ya afectaron a una persona, le afectaron su bien, le afectaron su propiedad sin haberle dado una indemnización justa por haberle afectado. Entonces, ese tipo de cosas a mí me preocupa. Que no se haga, si bien es cierto, en materia civil la experiencia que yo he tenido es que las declaraciones, por ejemplo, de las víctimas, es muy difícil que la víctima de algún delito venga al procedimiento civil. Te dicen, bueno, es que la ley me faculta a mí como juez civil para en un momento dado tener por reproducidas las declaraciones, porque me las exhiben a través de unas copias certificadas que fueron hechas por una autoridad que tiene fe. Ahora ya no va a tener fe el Ministerio Público, veríamos cómo quedaría eso, pero me vienen y me dicen, aquí está toda la averiguación previa que abrimos por el delito de trata o de alguno de los supuestos, y aquí está en copia certificada. Y malamente la Fiscalía de Extinción de Dominio, cuando ofrece pruebas en el procedimiento, señala que ofrece la ratificación de las declaraciones y lleva a los policías que en un momento dado intervinieron en esa investigación y que detectaron tal vez el delito que existía. El problema es que los testigos no están declarando de viva voz ahí, nada más están ratificando algo. Y entonces se pierde la naturaleza, sí, pero entre otra autoridad, y se pierde la naturaleza del testimonio. Y he visto muchas sentencias que con ese tipo de ratificaciones están valorando como un testimonio. Se nos está acabando el tiempo de este bloque, pero seguimos platicando, está muy interesante esto. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de vuelta y bueno, pues estaba platicando aquí el licenciado, bueno, más bien el doctor Aboites, pero creo que de este lado traen ahí alguna cuestión que quieren platicar. A ver. Muy bien, muy interesante. Sobre todo la preocupación que nos vierte el doctor Aboites. Respecto de la duda en el desahogo de las pruebas, yo quisiera remontarnos un poquito de nueva cuenta a los antecedentes. Esta ley es un procedimiento especial que está regulado y está verificando precisamente no a un ciudadano común y corriente, sino a un ciudadano que tenemos el indicio o la incidencia de que es un delincuente. Pero no obstante que él es un delincuente, se le da la oportunidad del debido proceso. Y dentro de ese procedimiento el Ministerio Público no es autoridad, sino el Ministerio Público es una parte que viene a deducir el derecho respecto del asunto vinculado con la materia penal. Repito, aquí hay que ser muy claros. En materia penal están deteniendo, están compurgando la pena a los delincuentes. Nosotros en el ámbito civil, aquí lo que estamos verificando es el bien. Que el bien realmente haya sido producto o en su caso objeto del delito, del ilícito, ¿correcto? Entonces, este procedimiento especial lo tiene que llevar a cabo el ciudadano que ve afectado su derecho, tanto como el Ministerio Público. Y nosotros como juzgadores estamos precisamente en ese equilibrio procesal. No se trata de beneficiar ni a una parte ni a la otra. Y en relación con las pruebas que se desahoguen, la pueden ofrecer todas las que están contempladas tanto en la Ley de Extinción de Dominio como la vinculación que tenemos con nuestro Código de Procedimientos Civiles. Y no significa que una de las partes no pueda objetar, impugnar o hacer lo que él crea conveniente en relación con una prueba. Por eso es un juicio, digamos. Por eso es un juicio, y por eso es un juicio civil, en donde guardamos mayor equilibrio procesal y donde, aunque sea una autoridad del Ministerio Público, para nosotros no está actuando como autoridad, sino como una parte dentro del procedimiento. No veo muy convencida aquí a la maestra Judith. A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que esto, sí es cierto, da lugar a polémica, de que se considera como que este tipo de pruebas no puede surtir efectos probatorios plenos. Eso vamos a dejárselo al juez. Pero la realidad es que hay que ofrecer cualquiera de las partes todo lo que considere pertinente para defender sus derechos. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa en cuanto a lo que usted comentaba, doctor?
de la autonomía respecto de la materia penal y la materia civil. Es una autonomía relativa. Usted planteaba la situación de que si el delito por el cual se inicia la averiguación y se llega a afectar los bienes en un procedimiento civil de extinción de dominio y se reclasifica el delito, sí puede ser. O sea, a lo mejor no es trata, a lo mejor es lenocinio, ¿sí? A lo mejor es otra cuestión muy vinculada a las figuras jurídicas penales. Pero no va a preocuparle eso al juez. Nosotros, los jueces civiles especializados en esta materia, a lo que vamos es a ver si los bienes que establece el artículo 5 de nuestra ley, que son los bienes inmuebles o los bienes muebles que se encuentren usados o sean producto del delito, si están o no afectos al delito, si en una casa se cometió trata, si ahí estuvo, si ahí se hizo el operativo, si ahí estuvieron las personas secuestradas, si ahí están los vehículos guardados y robados, si ahí se comercializaban narcóticos. Eso es lo que nos toca a nosotros en la materia. Y sí, es una autonomía relativa, porque tendríamos que ver si finalmente el juez federal o el juez local dicta una sentencia donde dice, fíjate que no hubo trata, era lenocinio, sí va a afectarnos. Por supuesto que sí va a afectar, porque no puede ser que una autoridad vea una cosa y nosotros como que nos tapemos la vista y no veamos. Tenemos que ver la integridad de las cosas, porque no nos interesa como autoridades el tener bienes hacia el gobierno, no nos importa, porque nosotros somos autoridades. Claro. Por un lado, el gobierno a través de la Procuraduría estará peleando los bienes y por el otro lado el afectado estará defendiéndolos. A nosotros nos toca simplemente la aplicación de la norma al caso concreto. Y si hay la necesidad de que al final se sobresea esto o se declara improcedente la acción por alguna cuestión de reclasificación, pues lo vamos a hacer. A la autoridad, al Poder Judicial no le interesa, por un lado o por otro. Nos preocupa que las cosas se hagan bien. Porque ahora, finalmente lo que quiere esto es seguridad jurídica en lo que estamos haciendo. Ahora, esta parte, digo, me queda muy claro las figuras que son delictivas, que dan sujeto a este tipo de ley, pero ¿no sería mejor que los legisladores también contemplen que cualquier otra cuestión penal que exista, pues también lo pueden lograr hacer? Porque si no es trabajar mucho para que luego me reconfiguraron un delito y a la mera hora ya siempre ya no. Cuando sí hubo un delito, sea el que sea. No sé si un solo asunto hemos tenido en esas circunstancias. Sí. Yo creo que es muy importante lo que tocas, Héctor, porque incluso si revisamos estos delitos, ahora que viene ya el nuevo sistema de justicia penal, el 19 párrafo segundo también señala los mismos delitos del mismo supuesto que son de prisión preventiva oficiosa. Es decir, una trata de personas, un secuestro, la persona se va a quedar ahí y con el proceso de extinción. Pero ya incluso la Corte Interamericana señaló apenas en algunos criterios de algunos análisis, donde decía que es estigmatizar nada más por el puro delito, es estar afectando a la persona por nada más, sin estar con otro dato reforzando que se le sujeta una prisión, que se le imponga la extinción de dominio. Debe de haber más datos y yo estoy de acuerdo en ese planteamiento, que pudiera ser cualquier delito mientras realmente se encuentra acreditado que la persona participó. Yo creo que es viable. A mí lo que no me gusta es precisamente, nada más tantito, termino con la idea, lo que no me gusta es que iniciemos con un procedimiento a la par. Es decir, cuando todavía efectivamente la materia penal, si bien es cierto es autónomo, pero es derivado de quién va a determinar si es producto o no de un delito, un bien. Pues un juez penal. ¿Y quién va a determinar si existe o no delito? Incluso el reglamento de la ley dice, se considera que la acción es improcedente cuando, fracción primera, no se encuentra acreditado el evento típico. ¿Quién va a determinar eso? Un juez civil no lo puede determinar. Desde mi punto de vista, ¿quién va a determinar el delito? Si existió o no, es el juez penal. Derivada de su sentencia, en un momento dado, sí pudiera haber, incluso existen figuras de como las tiene la Procuraduría en el Código de Procedimientos Penales, de asegurar el bien, de decomisarlos de forma provisional. Mientras tanto, no le afectes el bien hasta que no haya una sentencia que realmente haya causado ejecutoria
para que pueda existir una afectación ya de forma directa ahora sí a su propiedad, porque ya estuvo acreditado que esa persona participó. Voy nada más rápido a la presunción de inocencia. Además, quisiera escuchar tantito nada más a la maestra Rojano. Digo, Gracias. Okay. Si no, nos vamos a hacer de un mundo de cosas. Muy ¿no? bien. Sí. 2 puntos muy importantes. 1, yo quisiera mencionar de manera análoga también. Tenemos que tener que son figuras preponderantemente necesario su cuidado y su atención. Primero, por la cantidad de asuntos que hemos tenido en su prosecución. Segundo, por el riesgo que implica. Y tercero, porque cualquiera de nosotros, así como en la antigüedad el robo, por ejemplo, era de carácter privado y se hizo la necesidad de hacerlo público por el riesgo y la seguridad que implementaba para todos, estos delitos son enarbolados de manera especial. Pongo de manera análoga el terrorismo. O sea, ¿qué sucede con el terrorismo? A lo mejor otras conductas nos permiten el debido proceso, nos permiten la no intromisión en llamadas telefónicas, pero incluso a nivel internacional, ¿qué sucede con el terrorismo? Se nos permite, ¿por qué? Porque tratamos de preservar y cuidar un gran número de vidas y que no obstante que tenga su derecho, tenemos que ponderar. ¿Ponderar en qué? En beneficio precisamente el sacrificio de un bien jurídicamente tutelado por otro de mayor importancia. Claro. No es que mi vida valga más que la de todos, sino precisamente porque tenemos que cuidar el menor daño posible. Eso es lo que nosotros aquí estamos tratando de implementar, que estos 4 delitos ha habido la necesidad de regularlos de manera especial. Además, aquí se habla a nivel internacional de derecho penal del enemigo. No se está aplicando una ley para todo el ciudadano, sino para aquellos que han tenido una característica especial que los han considerado, así como nosotros en el nivel académico tuviéramos especialidad, maestrías o doctorados. Aquí en la delincuencia también han tenido esos grados de especialización. Que han integrado organizaciones delictivas de tal riesgo, de tal envergadura, que a cualquiera de nosotros nos puede afectar y que quien de nosotros quisiéramos tener la pérdida de una persona querida. Ese es un punto. 2, también decía el doctor muy atinadamente, hay que ser cuidadosos. Esto es lo que todos nosotros como autoridades tenemos que tener, el cuidado para delimitar la conducta delictiva que se esté sancionando. Pero eso es en materia penal, ¿cierto? Que se especifique o estipule el tipo penal de secuestro y no de privación ilegal. Pero ¿qué sucede? Tanto los abogados que sean defensores, tanto el Ministerio Público, cuando tenemos la integración de la averiguación previa, tienen esa duda, tienen esa falta de cuidado o atingencia respecto de los elementos del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad. Pero a mí como juez civil no me interesa el desarrollo de la materia penal, me interesa mi desarrollo de materia civil. Entonces es importante, 1, que son delitos preponderantemente importantes, que ameritan una ponderación y un cuidado específico. Y segundo, que no vamos a hacer enriquecer al sujeto que cada día está presionando a nuestra sociedad y que incluso nosotros tenemos que atender también a la víctima. Y estos bienes también son para resarcir a la víctima. A lo mejor al presunto responsable nunca lo vamos a encontrar, pero tenemos una víctima que fue mutilada, que fue secuestrada o que incluso... ¿Cuántos automóviles hemos encontrado en algún lugar que han sido desvalijados o que los tienen ahí para una reventa? Eso es lo que tratamos de preservar. O sea, no es un delincuente esporádico, sino son precisamente organizaciones de cuidado que tenemos que tener una apreciación. Después de ello, a nivel internacional, aquí también cabe hacer mención que a nivel internacional ha sido reconocido esta implementación de procedimientos especiales. No solo es en México, ni tampoco tratamos de presionar para que se lleven a cabo. La intención es que la ley de extinción nos sirva de respaldo, más no que sea utilizada, mejor que no sea utilizado, porque significa que el ciudadano está actuando de debida forma. Pero si lo tenemos, tenemos que implementarla. Ahora, a nivel internacional, tenemos el evento típico. Una cosa es evento típico y otra es delito. ¿Qué sucede? Que para nosotros, incluso por eso las tesis de nuestras autoridades superiores nos han determinado que tenemos que tener una conformación o confirmación de los hechos que se están integrando para que podamos tener el cauce en la vía civil. Como lo mencionó tanto el doctor como la abogada, tenemos una implementación de una excepción superveniente o una circunstancia específica en la cual no se configura el delito. Pero ¿cuántos asuntos tenemos que no se configura el delito y no por ello significa que sean inocentes? Claro. Sino simple y sencillamente no tenemos el cuerpo del delito que nos permita un castigo. Pero aquí tenemos una víctima y si se dio el supuesto tenemos que sancionar. Vamos a una pausa comercial. Muchas gracias.
Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó platicando la maestra Rojano. Se me hace que le quieren quitar la chamba. Sí, ¿verdad? Se me hace que la propuesta del doctor Aboites es que el juez penal sea el que vea y maneje la ley de extinción de dominio. Esa postura que sostiene el doctor Aboites ya la han sostenido en otros países, incluso en algunos de nuestros estados de la República, solicitando que sea el juez penal el que se incorpore el procedimiento y él sea el que determine. Pero esta situación también ha sido criticada. ¿Por qué? Primero, porque el debido proceso y el equilibrio en todo el desarrollo ha sido más equitativo en materia civil. Claro. Segundo, porque se refiere a derechos reales, el patrimonio, precisamente que comprende el cuidado y atención del juez civil. Y tercero, lo más importante, repito, es que la ley de extinción está para ayudar al ciudadano, no para atacarlo. Claro. Entonces no se trata de castigar al delincuente, sino tratamos de reivindicar, de resarcir el daño ocasionado. ¿Por qué? Por ese sujeto que también es responsabilidad del Estado. Y en favor Por eso de está las tomando víctimas. providencias para solucionar ese conflicto. Claro. Muy importante también es que no es una figura que solo haya surgido en nuestro país. Tenemos antecedentes en Colombia, en Italia y en otros estados, como puede ser Perú, en los cuales se ha visto de buena manera y con buenos resultados. Incluso nuestra ley es atemperante. ¿En qué sentido? Que ayuda, aquí nada más nos vamos con el bien que haya sido motivo, producto o uso del delito. Y tenemos, por ejemplo, Colombia, que iban más allá. Si bien lo atemperaba el juez penal, no menos cierto es que ellos iban con todo el patrimonio del sujeto que haya sido responsable, no nada más de aquel que hubiera sido producto o mezcla o fruto del delito, sino todo su patrimonio, que eso para nuestro estudio o legislación pareció impropio y por eso se dejó solamente el objeto que sea, obviamente, tendencia o punto del delito. ¿Y ustedes como jueces civiles no le pueden llamar la atención o jalarle las orejas al Ministerio Público o a las autoridades penales para decirle, oye, haz bien las cosas, porque si no, no le pones a trabajar en balde? No, no podemos. Yo ¿No? creo que ahí hay que ver con mucho cuidado la independencia de cada organismo. Es que si no, no se vale, lo ponen a Tiene trabajar a sus uno propias- y luego no, para que tiene sus me propias cambies las responsabilidades. cosas, el juego, pues está Tiene bien. sus propias responsabilidades cada quien. Sí, yo lo sé. Pero Aquí está, como lo comentamos hace ratito, lo comentó muy bien la abogada, es el agente del Ministerio Público que participa en estos procedimientos, es una parte, no Como es autoridad. cualquier- Entonces, usted decía una moción muy, muy importante de por qué no se dejaba que se llevara a cabo el procedimiento penal y ver si hay o no delito. ¿Ok? Así es. Aquí hay que ver dos cosas muy importantes. A veces, y en la mayoría de las veces, el delincuente no es el propietario del bien. Él usó los bienes para de sus otra fines. persona. Ajá. Entonces, ¿qué sentido tiene esperar a que se agote un procedimiento cuando el propietario no tiene injerencia? Y además, No necesariamente. aquí, perdón, yo aquí aumentaría la cuestión, que incluso si él es el responsable, ¿qué es lo que hace el delincuente? Se gasta los bienes. Y entonces cuando ya llega el ejercicio de la acción penal ya no tiene patrimonio que pueda resarcir el daño o la reparación de daño. claro. Sí, Entonces, efectivamente. precisamente esta ley lo que trata es de asegurar, antes de llegar a todo el procedimiento penal, que antes era obviamente de mayor cauce, lo que trata es de tener el bien asegurado y que no, cuando lleguemos a una sentencia, no tengamos bienes de dónde poder hacer la reparación a la víctima y al afectado. Sí, pero yo Ah, creo pero que se además puede son dos asegurar. cosas, dos procedimientos Sí. independientes. ¿eh? Sí. Puede inferir o no, puede inferir o no. Y generalmente no infiere. Porque le digo, son los sujetos vienen siendo distintos. Además, hay cuestiones que también tenemos que ver. El juez civil sí tiene que ver, conocer si sí se hizo trata, si sí se hizo narcomenudeo, si sí hubo secuestro, por supuesto. Al momento en que entra la demanda, el juez civil analiza si está dentro de los supuestos de estos hechos típicos que tenemos que ver y lo analizamos a la luz del derecho penal también. Sí, claro. O sea, nos hemos O sea, hecho así tienen que como... conocer ustedes también Sí, del tenemos derecho que conocer penal. el tema, si no, imagínense ustedes a dónde iríamos. Por un lado, el juez penal dice una cosa, procesa a alguien por el delito y a lo mejor al final determina que es inocente. Sí, pero el delito está. El delito se cometió. La gente estuvo secuestrada, mutilada. ¿Sí? Hubo venta de narco. O sea, el hecho está, independientemente de que la conducta de la persona procesada se demuestre o no. Sí, el detalle Entonces, es que- esa es la situación que tenemos que ir viendo, donde
¿Dónde? Además, aquí yo agregaría otra podemos cuestión. dividirla. Uno, la denuncia es muy importante, es la denuncia del ciudadano, del público en general, Sí, hay que mediante la atenderla. cual se hace la averiguación o la instrumentación. Pero ¿cuántas veces incluso las personas que usted señalaba que han sido víctimas, después con la presión o con cuestiones ajenas, se ven trastocadas y su declaración primaria en donde las tenían a ellas secuestradas o las tenían para la finalidad de la trata de personas, después ellas mismas tratan de justificar una actuación, ¿para qué? Para que no se les haga esa presión física o moral, que desgraciadamente no la pueden hacer clara y abierta precisamente debido a esa amenaza que tienen. La mayoría de Entonces, víctimas se desaparecen, ¿eh? Sí, claro. es Cuando muy usted difícil quiera que venga. declarar a la gente que fue sujeto de este tipo de delitos, la Va a ser verdad difícil. es que desaparece, Ni en sobre todo materia la penal, trata, ¿eh? Ni en materia penal, ni en civil, muchas veces comparece la víctima. Bueno, en materia civil hay que notificarlo por edictos. Por eso mi comentario hace ratito cuando señalaba, se reproduce muchas veces o la autoridad como parte del Ministerio Público dice, bueno, es que ya está ahí la declaración. Dice, espérate, entonces yo voy con un notario público, hago mi declaración, llego, ya declaré y tengo juez civil o penal y valóramela como una declaración. No se puede. No se puede. Tiene pero que es venir la diferente, ¿eh? persona de forma para que realmente sea una testimonial, que le den derecho de interrogar. Por lo que eso les digo, sucede yo- es que se les olvida yo creo- a las personas que litigan en materia de extinción de dominio que no estamos en un ámbito penal, estamos en un ámbito civil y tanto testimonio puede ofrecer una parte como puede ofrecer Sí, la claro. otra. Entonces no le están impidiendo su derecho para acreditar su defensa, sino al contrario, tenemos el debido proceso, tenemos sí, sí. obviamente Y que en la cualquier importancia materia se tiene que y las respetar. pruebas que tienen a su alcance y que permite nuestra ley y el Código de Procedimientos Civiles, no se les impide. Pero cada uno la puede ofrecer precisamente como carga de la prueba y como principio de adquisición procesal. Conforme a sus intereses. Ahora, se hace valorará. ratito comentaba la presunción de inocencia. Muchos, como lo tenemos en la Constitución, en el artículo 20, que es eminentemente penal, dicen, no, es que nada más aplica en cuestiones penales. No, para nada. También en la Convención Interamericana está un apartado que dice garantías judiciales y está la presunción de inocencia y también lo tendremos que aplicar a nivel civil. Claro que sí, pero Ajá. aquí estamos hablando de buena fe. Y recordar que no solo las partes deben de conducirse con buena fe y con ética, sino también el juzgador es una institución que escucha de buena fe. O sea, no se trata de beneficiar ni de perjudicar a ninguna de las partes, sino guardar el equilibrio, que las dos partes vengan, deduzcan su derecho y nosotros podamos emitir una resolución. Resolución basada en el margen que nos permite la ley para hacer la apreciación debida y que nuestra sentencia esté robustecida, pero de debida forma. Sí, no, Sí, yo sí, creo sí. que no se afecta grandemente el debido proceso, perdón, la presunción de inocencia, porque no condenamos de antemano. No, se el hace un problema es que aseguramiento. normalmente No, por pero los se hace un 90 aseguramiento nada más de los Sí, bienes. claro, pero por los 90 días que se tienen, normalmente el proceso penal no tarda 90 días para ejercer la acción pero no es, por no es parte de la los- Fiscalía. Los 90 días es para Fiscalía. Para Fiscalía. Ya Así cuando es. llega con nosotros Normalmente, es otra cuestión. Así es, pero Yo le pregunto, normalmente yo le les llega pregunto, doctor. averiguación previa. Pero yo le pregunto, doctor, ¿cuánto tiempo se lleva usted en un escrito de demanda? ¿Le da 90 días? No, Muchas no, claro. ocasiones el abogado que está instrumentando su demanda se lleva mucho más de los 90 días. Aquí el tiempo es corto para el Ministerio Público. Y a partir de que él toma conocimiento, y recordemos, no es el Ministerio Público que está conociendo del asunto, No, sino es una fiscalía especializada de a la cual el Ministerio Público que está conociendo le hace del conocimiento y él tiene que instrumentar todo su escrito Preparar de su demanda. acción Entonces de yo extinción. creo que al contrario, aquí tiene incluso un corto tiempo en el cual el fiscal especial tiene que instrumentar todo lo necesario para poder hacer su demanda. En cambio, ¿qué sucede cuando está una parte actora común y corriente? Incluso tenemos ejercicio de la acción que lo puede hacer de manera que él crea prudente, sin tener esos 90 días para ejercitarlo. Sí, sobre todo por el tipo de delitos, lógicamente muchas veces son tomos que puede venir de la Fiscalía de Trata, Sí, de sí. robo, pueden ser tomos porque se agarró una banda, o sea, sí, a mí me queda perfectamente clara esa parte. A mí lo que no comprendo es cómo pueden hacer una afectación de un derecho de propiedad cuando todavía realmente no hay una responsabilidad Yo le penal. pregunto, sí hay, pero no sí la hay requieren. autonomía. No, además yo le en la pregunto, ¿qué no tenemos providencias precautorias Sí, en sí, nuestro sí, Código de claro. Procedimientos Civiles Sí, sí, y no sí. se le afecta su propiedad,
a usted cuando promueve, fíjese muy bien, las providencias precautorias, que es una figura, se puede dar antes del procedimiento, durante del procedimiento, siempre y cuando no tengamos sentencia. Y tenemos providencias precautorias y en ese sentido el ejercicio de la acción es asegurar provisionalmente el bien. Aquí también lo estamos asegurando, sí, claro. No lo estamos definiendo hasta en tanto no tengamos una sentencia. Entonces hace las veces como si fuera una providencia precautoria, nuestras medidas cautelares que solicita el Ministerio Público, que lo único que hacemos es asegurar, ¿cierto? Que incluso en muchos de los casos no se le priva al derecho o al propietario ese derecho. Lo dejan viviendo en el mismo bien. Pero ¿qué sucede? Que cuestión diferente es cuando el delincuente abandona el bien, que es muchas ocasiones lo que tenemos en presencia. El bien es de su propiedad y entonces se va y lo deja. Y lo deja a la rapiña, lo deja precisamente al riesgo de que sea motivo de conducta de otras cuestiones. Tenemos algunos bienes que incluso Ya tenemos nos ha sucedido. plagas, Así es. plagas que dan mayor riesgo a la sociedad que lo que Que el lo mismo que se bien pretendía. protegido nos puede dar. Ya ha Bien, sucedido pues. eso, Sí, claro. que se deja el abandono Claro. porque el delincuente era el mismo propietario. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues asegurarlo para que el juicio de extinción no quede sin materia, ¿sí? Y podamos continuar con esto de prevenir mediante el aseguramiento de bienes del delincuente. Además, no siempre el ejercicio de la acción nos va a dar como resultado la condena del afectado, sino las más de las veces tenemos ese equilibrio procesal, como ya lo explicamos, y esa sentencia puede ser, obviamente, en la declaración de la extinción de dominio o en su caso en la declaración de que no se acreditaron los elementos y se le restituya. Elementos no del ejercicio de la acción penal, sino elementos de la acción civil. Bien, como ustedes han visto, es un tema muy polémico, es un tema muy amplio para tocarlo en tan poco tiempo. Más sin embargo, pues bueno, nos ha agotado el tema el tiempo de este programa. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, alguna recomendación que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde usted puede incluso pues externar para que le hagamos llegar a los panelistas las dudas, insisto, recomendaciones, quejas, aclaraciones y demás. Ahí lo recibimos y ahí los podemos escuchar como tal. Si usted se ha perdido alguno de los programas de Justicia para Todos, le recomendamos que en la plataforma de YouTube, bajo el nombre Justicia para Todos, pueden encontrar una carpeta con todos los programas que se han transmitido a lo largo ya de casi 2 años. Y ahí pueden ver pues el de su preferencia, ojalá los puedan ver todos, porque acuérdense que son sus derechos y obligaciones que pueden conocer de una forma rápida y de una forma resumida. Bien, pues no me resta más que agradecerles a los panelistas que nos acompañaron en este programa, a la producción por hacer posible el mismo, y le agradezco mucho a ustedes televidentes que nos han acompañado, nos han sintonizado. Espero que nos vuelvan a sintonizar miércoles de la próxima semana en un programa más de Justicia para Todos, 9 de la noche, y recuerden nuestro lema, el cual es: la justicia es ciega, nosotros no.